Gracias. Buenas tardes. Perdón por el retraso, pero se nos atravesó un cañón, ¿verdad? Bueno, por lo que vi, se nos adelantaron con el rosario. Muy bien. Y está bien porque es una forma de irnos adentrando un poco en este tema que vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Todos nosotros creo que somos marianos de alguna manera, o sea, unos más, unos menos, pero realmente creo que María ha pasado a formar parte de nuestra vida de alguna manera, o sea, como la Madre de Jesús, como nuestra Madre, como la Reina del Cielo, como la Reina de todo, y ahora como la Reina de la Divina Voluntad. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de ella pues es muy escaso. O sea, no hemos profundizado en quién es María. ¿Quién es María? Desde la revelación pública, o sea, nuestra Iglesia, pues no tenía realmente un conocimiento de ella. En el Evangelio se menciona muy poco. O sea, prácticamente no se dice nada de ella en el Evangelio. En la tradición de la Iglesia hay un poco más, pero desafortunadamente no se nos ha extendido ese conocimiento a nosotros. Y la pregunta sería, ¿por qué es que tenemos tan poco conocimiento de María? O sea, siendo la Madre de Jesús y siendo lo que se supone que es, y digo se supone porque no tenemos la certeza, ¿por qué tendremos tan poco conocimiento de ella? La respuesta no es sencilla, pero podemos más o menos vislumbrar un poquito si entendemos que a Jesús tampoco lo conocemos. No sé si ustedes estén de acuerdo. ¿Conocemos a Jesús? Un poco. ¿Qué tampoco? Casi nada. O sea, conocemos la parte humana de Jesús, conocemos en dónde nació, o sea, a dónde fue, en fin. Conocemos su prédica, conocemos su pasión, el último día de su pasión nada más. O sea, la pasión de Jesús no es unas cuantas horas. La pasión de Jesús abarca 34 años, ¿no? O sea, desde el momento mismo de su concepción, en ese momento empieza a sufrir y termina el día que muere. Y digo 34 años porque son 33 de vida más el embarazo. O sea, son 9 meses de embarazo en que también él estuvo sufriendo. Así que realmente conocemos muy poquito de él. Rasgos de la divinidad de Jesús, pues tenemos mínimos. Quizá la transfiguración en el monte Tabor, la resurrección de Lázaro y la resurrección de él. Pero fuera de eso no tenemos ningún signo de divinidad, ¿sí? Porque los milagros que él hacía, pues los hicieron los profetas, por obra de Dios y todo, pero de todas maneras eran actos que ya se habían llevado a cabo. Resurrección de personas, curación de enfermos, en fin. Si no conocemos a Jesús, bueno, pues mucho menos podremos conocer a su mamá. Así que en realidad tenemos esta gran incógnita. Y ustedes se preguntarán el por qué. No sé si recuerdan que al último día de la vida de Jesús, en la cena, Él nos dice: todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita, en este momento, no pueden con ello. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué es lo que nos tendría que decir? Ya había predicado su evangelio, ya había anunciado el reino, ya acababa de fundar, bueno, ya había fundado su iglesia, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar sacerdotes a sus apóstoles. Así que prácticamente todo lo que en ese momento se conocía es lo mismo que tenemos nosotros.
Lo único extra faltaba la resurrección y el encargo que Él le hace a sus apóstoles, que es ir por el mundo, predicad, bautizad, perdonar los pecados, en fin. Pero pues no hemos conocido nada más de Él. Así que teníamos que esperar ese tiempo a que el Espíritu Santo fuera el que nos fuera revelando poco a poco qué es lo que Jesús realmente no nos pudo decir en aquel tiempo. ¿Se acuerdan, no? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. En esa verdad plena es en donde se va a descubrir primero quién es Él. Realmente vamos a entender quién es Él. Conociéndolo a Él vamos a conocer quién es María. Y sobre todo, y digo sobre todo no porque sea lo más importante, pero para nosotros, más importante que saber quién es Jesús y quién es María, es saber quiénes somos nosotros. No sé si estén de acuerdo. Porque tenemos a Jesús mal conocido, pero lo tenemos como Dios. A María mal conocida, pero la tenemos como la reina, como la madre de Jesús, como la madre de Dios. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Yo creo que muchas, ¿no? ¿Y qué hemos respondido? Nos hemos situado siempre lejos de Dios. Nos hemos situado muy, muy lejos de Dios, pero lejos en el sentido de vida. No tanto en el sentido de distancia, sino en el sentido de vida. ¿Qué tan lejos estoy yo de Dios en cuanto a vida? Bueno, cada quien se podrá situar en donde guste, algunos muy cercanos en el sentido de, ¿cómo diríamos?, acercarse a Él a través de una vida virtuosa, de una vida sacramental, una vida de servicio, pero eso nos acerca a Él, pero no nos acerca en vida. No sé si me explico. Yo creo que todos los que están aquí han leído algo sobre la divina voluntad. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya leído? Nada. ¿Y ni idea tienen de lo que sea la divina voluntad? ¿Sí? Bueno, usted y los demás. No. Bueno, entonces que se salgan, por favor. No, no es cierto, no. Cierren la puerta, no sea que lo tomen en serio. No, es importante porque el conocimiento de esto, de la divina voluntad, es fundamental para entender exactamente de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a hablar de María. Simplemente yo diría que yo preguntaría más bien, ¿cómo se imaginan ustedes a Adán, primer hombre creado? ¿Igual que nosotros? Los que no han leído nada, a ver. ¿Cómo se lo imagina? A ver usted, señor, ¿cómo se imagina a Adán antes de, bueno, en el momento que es creado, qué tipo de relación tendría con Dios? Cara a cara. Bueno, ¿qué más? Una comunidad. O sea, como lo que dicen ahora, que el nombre de Adán no es de una persona, sino que significa una comunidad, un pueblo. Salud. No, definitivamente eso no es verídico. O sea, y no es verídico porque Jesús lo pone muy claro, Adán persona, primer hombre creado. Y nos va a hablar de Adán muchísimo y nos va a dar todos los datos necesarios para entender que es uno. Y que de ese uno después forma la mujer y de ahí venimos todos nosotros, ¿no?
pero sí es como un solo ser creado. Y sí, había una relación muy íntima. Aquellos que hayan leído el Génesis podrán recordar que cuando el hombre es creado totalmente diferente de lo que fue creado todo lo demás. O sea, todos los seres vivientes del universo nacieron, bueno, no nacieron, sino vinieron a la luz del día por una orden de Dios. Él hágase, Él haya, Él produzca. Y en el momento que aparecían los seres, aparecían vivos. O sea, no había nada que hacer. Decía que haya peces y los peces fueron creados por el poder de la palabra de Dios, pero estaban vivos desde el momento en que aparecen. Cuando llega al hombre, el hombre es diferente. El hombre ya no es una orden de Dios. Nunca dijo, hágase el hombre, sino dice, hagamos al hombre. O sea, dice una palabra que primero nos pone en la certidumbre de que Dios no es uno. ¿Sí? Nos da la idea de plural, hagamos. Se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre y Dios lo hace con sus propias manos, forma el cuerpo de aquel ser y para darle vida, ¿qué hace? Y nada más fue soplarle así y ya, abracadabra, como la velita del cumpleaños. No, dice se insufló, o sea, se puso en el hombre para darle vida. O sea, ese fue el principio del ser humano. O sea, un ser así como somos nosotros y como vida teníamos a Dios en nuestro interior. Para vivir totalmente unidos, Él y su criatura. ¿Quién fue el primer hombre creado? ¿Adán? Pues se equivocaron porque es Jesús. Acuérdense que San Pablo, hablando de Jesús, nos dice que Él es el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas terrestres, celestes, que en Él somos, que en Él nos movemos, que en Él vivimos, pero todo fue creado por Él, para Él y en Él. ¿Sí? Dios se hace hombre. Esa era como la finalidad de Dios, poder tener un ser al cual poder amar, porque Dios es amor. Sabemos que por San Juan que Dios es amor, y lo único que el amor sabe hacer es amar. El amor no sabe hacer otra cosa más que amar. Y en Dios el amor es darse. Por lo tanto, lo que Dios quería o lo que Dios necesitaba para poder tener su acción era tener una criatura a la cual poder amar. Pero esa criatura debería de ser lo suficientemente parecida a Él para poderlo recibir. O sea, cualquier ser creado, por el solo hecho de ser creado, ya no podría recibir el amor completo de Dios, porque Dios es un ser increado. Dios es infinito y el ser humano es finito. Entonces, Dios necesitaba tener a alguien semejante a Él para poder amarlo en plenitud y al mismo tiempo poder ser amado, pero con la misma calidad de amor, no con un amor más pequeño, sino con amor divino. Dios da amor divino, quiere recibir amor divino. Entonces necesitaba esa criatura y por eso es que necesita ser el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, la que tome carne. O sea, que se vuelva hombre para que ahora, como hombre, pueda recibir el amor divino y pueda pagarle al Dios con amor divino. ¿Se entiende eso?
Y esto simplemente lo vemos a través de las palabras de San Pablo. Y San Juan también nos lo dice. San Juan, hablando de Jesús, nos dice que en el principio el Verbo estaba con Dios, que el Verbo era Dios, pero se está refiriendo a Jesús. O sea, lo está ya catalogando como que el Verbo eterno es exactamente el mismo Jesús. Son dos naturalezas distintas, hombre verdadero, Dios verdadero, en una sola persona, que es la persona del Verbo eterno. Así que en ese sentido ahora ya tenemos la imagen del verdadero hombre y del primer hombre que hubo, ¿sí? Desde toda la eternidad. Y luego dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Nos parecemos a Jesucristo? Sí. Tenemos una naturaleza física, o sea, una naturaleza humana igual que la de Él. Una naturaleza espiritual creada igual que la de Él, porque Él tenía alma y tenía espíritu. ¿Y qué más tenía Jesús? Una naturaleza divina. O sea, Jesús es Dios. ¿Y nosotros? Pues no. Pero Adán sí, porque a Adán se le dio la vida divina. En el momento que Dios insufla, se pone en Adán, se une a Adán para vivir juntos, el hombre y Dios, haciendo una sola vida, igual que la hizo en su Hijo Jesucristo. Ese es el hombre, ese es el verdadero hombre. Sabemos lo que pasa, o sea, se le pone una prueba a este Adán, no pasa la prueba, pierde los dones que Dios le había dado gratuitamente, que son la vida divina y una cosa que es importante, la voluntad divina. ¿Qué es la voluntad divina? Siempre la hemos considerado como lo que Dios quiere o las órdenes que Dios nos da. Cuando decimos yo cumplo la voluntad de Dios, lo que estoy diciendo es yo cumplo sus mandatos. Yo hago lo que Él quiere. Pero la voluntad de Dios va más allá de un simple querer. La voluntad de Dios es el motor de Dios. Es aquella fuerza que pone en movimiento todo lo que Dios es. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es pureza, Dios, todos los atributos que ustedes quieran poner. Pero para que esos atributos se lleven a cabo, se necesita un motor, algo que lo mueva. Por lo tanto, Dios siendo amor, si no hay quien mueva ese amor, Dios no ama. Y la que mueve ese amor es la voluntad, su voluntad. Entonces es el motor, perdón por la palabra, pero creo que es más fácil entenderlo así. Es el motor o la fuerza que mueve los atributos de Dios para que Dios pueda llevar a cabo sus acciones. Por lo tanto, si Dios le da su vida a alguien, forzosamente necesita darle su voluntad para que ahora esa voluntad en aquella criatura pueda desarrollar todo lo que Dios desarrolla en él mismo. Parece raro, parece quizá complicado y lo podemos poner como en duda, decir, ¿quién sabe qué están diciendo? Pero vamos a recordar las palabras de Jesús cuando les dice a los apóstoles que se lo tienen que comer, ¿se acuerdan? ¿Sí lo han leído? Es un pasaje muy curioso, ¿no? Porque les dice, yo soy el pan bajado del cielo. Si el que come de este pan y bebe de este cáliz, o sea, de su sangre,
tendrá vida eterna. El que no lo coma, el que no beba, no tendrá vida eterna. Lógico, todos sus discípulos se le van, dicen, no, quién sabe, este está loco. Estamos hablando del pueblo judío, ¿sí? Por favor, porque a nosotros la sangre nos gusta, la moronga. ¿Sí les gusta? ¿No les gusta? Bueno, pero a muchos sí. Pero cuando menos no lo tenemos como anatema. Pero para el pueblo judío estaba total, absolutamente prohibido tomar la sangre de los animales. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Que se lo tienen que comer y que tienen que beber su sangre. Lógico, los 72 discípulos se le van. Se quedan los apóstoles y entonces Jesús les dice que ustedes también se van a ir. Entonces simplemente Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿y a dónde quieres que vayamos? Ya nos metiste en esta, ya no sabemos ni para dónde hacernos, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que no te entiendo nada. Me parece horroroso lo que me estás diciendo. Me quieres convertir en caníbal, pero me quedo. Y entonces, un poquito después les dice, si esto los escandaliza, ¿qué sería si les dijera dónde estaba el Hijo del Hombre antes de venir aquí? ¿Qué cosa les estaba queriendo decir? Sabían que ya tenían la idea de que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser Dios. Una cosa es ser el hijo del rey y otra cosa es ser rey. No alcanzaron a ver lo que estaba diciendo. Pero, de todas maneras, a nosotros nos sirve para entender que más allá de la Eucaristía, hay misterios mucho más profundos y más escandalizantes que la misma Eucaristía. La Eucaristía para nosotros ya es algo habitual, ya lo entendemos y si no lo entendemos lo creemos. Pero el hecho de ser dioses con Dios, el hecho de tener a Dios en nosotros, obrando en nosotros, eso no es fácil poderlo digerir, ¿sí? Es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Qué está diciendo? Mi Padre está en mí y está actuando en mí. Está actuando a través de mí. O sea, esa unión del Padre con el Hijo y lógico con el Espíritu Santo, porque son inseparables, no es una unión nada más de estar en Él en espíritu, sino están obrando en Él. Por lo tanto, esa es la parte clave de la humanidad de Jesús. Esa es la parte que no tenemos idea de quién es Jesús. Yo no sé qué hacía el Padre Eterno, o el Verbo Eterno, o el Espíritu Santo cuando Jesús niño correteaba en el jardín o en el patio. ¿Qué haría el Padre Celestial? ¿Corretear también? ¿Mandé? ¿Verlo? No, si estaba en Él, eran sus obras. Bueno, sí, también correteaba, pero ya ahí se quedaba. ¿Qué haría el Padre Eterno cuando Jesús predicaba o cuando Jesús hacía una silla? Yo no me imagino al Padre Eterno haciendo sillas. Para que se entienda lo que estamos diciendo, todos ustedes han ido a misa algún día. Bueno, eso espero. ¿Qué pasa cuando el sacerdote consagra? ¿Qué es lo que vemos? Vemos a un señor ahí parado enfrente
que toma un pedazo de pan delgadito, blanco, redondo, lo toma en las manos, dice unas palabras, lo eleva, lo baja, luego toma un cáliz donde ya puso previamente vino y agua, dice otras palabras, lo eleva, lo baja. Eso es lo que vimos, ¿sí? Pero ¿qué pasó en ese acto? Ahí hubo dos actos, el humano, que es ese, y el divino, que se mueve a través de ese acto y hace la transubstanciación, o sea, el cambio. Pone a Jesús completo en el pan y en el vino. Eso es vivir en la divina voluntad. Y a través del acto del hombre, Dios hace su acto. Y ese es exactamente lo que pasa en cada acto que la criatura puede hacer si llegara a vivir en la divina voluntad. Pero ahorita no entremos en más, simplemente es como un preámbulo para dejar más o menos simbolizado lo que es esto de la vida en la divina voluntad. Es llegar a tener todo lo que Dios contiene. Y si les parece un poquito raro o un poquito irreverente, simplemente hay que leer el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica nos va llevando de la mano y nos va diciendo que Dios nos quiere participar de su ser, de su naturaleza, de su vida divina, de su divinidad, de sus atributos. Y eso es la doctrina de nosotros. El problema es que no lo conocemos. Pero nuestra doctrina nos lleva a ese punto de igualdad y llega a decir que la finalidad de la Trinidad es la unidad perfecta de la criatura, o sea, de cada uno de nosotros, con ellos. O sea, tener todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contienen. No por naturaleza, sino porque va a ser un don que nos van a hacer. Bueno, ese es Jesús. Pero ahora el Padre quiere más de esos. Le gustó tanto el resultado que ahora quiere muchos. ¿Y cómo le hace? Ya no puede, digamos, encarnarse otra vez. Se tendrían que encarnar el Padre o se tendría que encarnar el Espíritu Santo y solamente habría 3. Pero Él quiere muchos. ¿Cómo le hace? ¿Mande? A través de Jesús, y lo dice Jesús en el Evangelio. En la última cena, que cuando está orando al Padre por sus apóstoles y por todos nosotros, dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, y que sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. ¿De qué manera son uno Jesús y el Padre? En la divinidad. Son un solo Dios en 3 personas distintas. Esa es la unidad en Dios, esa es la unidad de la Trinidad. Un solo Dios, una sola voluntad, una sola obra. Lo que hace uno lo hace el otro, lo que quiere uno lo quiere el otro. O sea, es perfecta esa unidad entre ellos. Y ahí es donde Jesús nos quiere, siempre y cuando lo tengamos a Él en nosotros. Y ahora sí, Jesús se puede multiplicar por cada uno de nosotros, y si nosotros lo aceptamos, si nosotros conocemos que esto se puede ser realidad y lo dejamos entrar en nosotros y permitimos que su voluntad también esté en nosotros, en ese momento la vida de Jesús se repite en cada uno de ustedes. Así que este es el cuadro en general.
Y eso que estamos diciendo es lo que Dios hizo en Adán. Adán era exactamente eso. Naturaleza, vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina, obrando al unísono y en perfecta unión, sin que hubiera contraste, sin que hubiera dificultad entre ellos. Ya cuando se sale, bueno, eso es otra cosa. Y ahí es a donde nos quieren regresar. Bueno, pero resulta que María es inmaculada. Sí, saben que es inmaculada. ¿Y qué quiere decir inmaculada? Sin pecado original, no es cierto. A ver, otra cosa. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no es lo que nos interesa. Y digo que no es lo que nos interesa porque hemos equivocado las palabras. La desobediencia de Adán fue una desobediencia. O sea, ocasionó la pérdida de los dones que le habían sido dados gratuitamente. O sea, dones que se dice preternaturales, o sea, de otra naturaleza, que serían dones como de los ángeles, que sería la ciencia infusa, que sería el no morir, que sería el no padecer, el no ser pasible, o sea que no íbamos a envejecer, no íbamos a sufrir de reumas, no íbamos a sufrir de nada. Eran dones de naturaleza angélica. Y al mismo tiempo perdimos los dones sobrenaturales, que eran los dones de Dios, de naturaleza divina, que era el hecho de el hecho de tener vida divina y voluntad divina. Eso es lo que ocasiona la desobediencia de Adán. ¿Qué pasa? 5 minutos. Está aquí luego, ¿verdad? Bueno. Y voluntad divina. Entonces, Adán pierde eso. Y a eso es a lo que le hemos dado el nombre de pecado original. Pero resulta que el pecado, la palabra pecado, significa un acto de voluntad humana opuesto a la voluntad de Dios. Eso es un pecado, ¿de acuerdo? Un niño ahorita, un bebé que está en el vientre de la mamá y que se muere o que lo abortan, ¿moriría en pecado original? ¿Se hereda el pecado? No, porque estamos hablando de un acto voluntario en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos heredando? La ausencia de los dones que Dios le había dado a Adán. Le estamos heredando la ausencia de vida divina y de voluntad divina. ¿De acuerdo? Ahorita en misa les voy a pedir que piensen un poquito, ya con esto, ¿qué quiere decir inmaculada? Vámonos a misa. A ver, ¿pensaron lo que les dije? Sí. A ver, ¿qué pensaron? Llena de gracia. Bueno, la llena de gracia, ¿qué más? ¿Qué es divinidad? Perfecto. ¿Qué es divinidad? Bueno, ya habíamos hablado de lo que es pecado. O sea, cuando... ¿Mandé? No pecó. Por eso, pero ¿qué quiere decir inmaculada? Por eso, pero eso es la consecuencia. El que no pecó es consecuencia de ser inmaculada.
A ver, decíamos, este micrófono algo tiene, ella está llena de los dones divinos, o sea, en el momento, de repente como que se va. En el momento que ella es creada inmaculada, en ese momento no es heredera del pecado original. ¿De acuerdo? Porque si fuera heredera, ¿será la pila? ¿Se mueve? Sí, o sea, cuando se dice inmaculada, estamos empezando a entender que no es heredera de lo que Adán perdió. ¿De acuerdo? Entonces, María tiene vida divina y voluntad divina. Decir que es divina está bien, Jesús también lo dice, la Divina María, pero genera problemas porque se pensaría que por naturaleza sería divina y no es verídico. O sea, es divina porque se le da como un don la vida divina y la voluntad divina. Y entonces sí forma realmente una sola cosa con ellos porque tiene ¿a quién en ella? A Jesús. Pero aún Jesús... Sí, pero vamos a situarlo como es. Es Jesús en ella, pero es un Jesús que obra a través de ella, fundido con ella. O sea, no es sojuzgándola, no es obligándola, no es anulándola, sino es fundiéndose con ella. Y María voluntariamente obra junto con la vida divina que tiene, y entonces sus actos se vuelven ¿qué? Divinos. ¿Dios la puede amar en plenitud? Sí. Y ella, gracias a ese don de todos los atributos divinos, tiene en ella el amor divino y le puede pagar al Padre con amor divino. Jesús y ella obrando. En los escritos de Luisa, Jesús le dice una vez a Luisa que ella, o sea Luisa, es el segundo eslabón de unión con la divinidad y la humanidad. Le dice Luisa a Jesús, le dice, ¿será posible que yo sea el segundo anillo de conjunción con tu humanidad? Hay almas tan queridas para ti, ante las cuales yo no merezco ni estar bajo sus pies. Y además está tu indivisible mamá, la cual ocupa el primer lugar en todo y sobre todo. Me parece, dulce amor mío, que quieres decirme mentiras. Luisa era medio así, igualadita. Dice, me parece que quieres decirme mentiras. No obstante, me veo obligada por la obediencia, con el más grande desgarro de mi alma, a ponerlo por escrito. Jesús, ten piedad de mi duro martirio. Y Jesús le dice, hija, ¿por qué te inquietas? ¿No es acaso mi costumbre elegir de entre el polvo y formar de él grandes portentos, prodigios de gracia? Todo el honor es mío, y cuanto más débil e ínfimo el sujeto, tanto más quedo en el glorificado. Y además, con mi mamá no te metas. No, no es cierto, eso es mío. Eso fue mío, porque dice, y además, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, sino que forma un solo anillo conmigo, o sea, una sola vida
con Jesús. Eso nos está hablando de esa fusión de María con su Hijo. ¿Sí? Ahorita metimos a una persona que es Luisa. Esto vale la pena retomarlo para las personas que no han leído. El reino de Dios, la finalidad de Dios, ya dijimos, es tener una criatura en este mundo capaz de recibirlo y de pagarle en amor. Y eso es el reino de Dios en la tierra. Cuando Dios obre en la criatura y la criatura obre en Dios. Ese es el reino de Dios. Como ese reino se vio frustrado por Adán, entonces tiene que venir ahora ese Jesús que iba a venir a este mundo para reinar. Ahora tiene que dejar ese plan y hacer un plan emergente. Y primero tiene que venir a salvar a la criatura, porque la criatura había quedado sin la posibilidad de salvarse. Si se acuerdan o han leído el Génesis, cuando Dios les dice a Adán y Eva que no coman del fruto, les dice, si comen de ese fruto, irremediablemente morirán. O sea, que comiéndonos el fruto, la consecuencia es la muerte. ¿Y cuál sería el fruto? No, bueno, la desobediencia es la consecuencia. ¿Mandé? El fruto. ¿La manzana? ¿Y qué tal si era papaya? Opera. ¿Cuál sería el fruto? Perdón, creo que necesitamos todos volver a recordar esto. ¿No les parece curioso el nombre de ese árbol? Del conocimiento del bien y del mal. Un árbol que nos va a dar el conocimiento de dos cosas opuestas. Y si me piden que no coma de ese árbol, lo que me están pidiendo es que no conozca el bien. ¿Se entiende? Entonces Dios podrá prohibir que lo conozcan a Él porque el bien es Dios. Ah, caray, no, esas son palabras de Dios, ¿eh? No, esto es lo que... No, pero eso fue lo que le dijeron a Eva. Sí, pero esto es en el momento que Dios los crea, el momento que ya están los dos, en ese momento les dice, todo esto es para ustedes. Domínenlo, o sea, hagan de él lo que quieran, vamos a decirlo así. Pero no coman del fruto de ese árbol, porque si comen van a morir. Entonces, ¿cuál era el árbol? Conocimiento del bien y del mal. Si no comen, no conocen el bien. Tampoco el mal. Entonces se quedaron como el burro de las dos tortas, como el perro de las dos tortas. Ni conocen bien ni conocen mal. Ahora la pregunta que sigue es, ¿el mal existe? No. El mal no existe. Es la ausencia de bien. Si el mal existiera por sí mismo, habría dos seres o dos fuerzas opuestas eternas, Dios y el mal. O si fue creado, entonces ¿fue creado por quién? ¿Por Dios? Tampoco. Entonces el mal por sí mismo no existe. Lo que pasa es que el mal se genera cuando se quita el bien. La ausencia de bien, ahí es donde aparece el mal. ¿Y el maligno qué es? ¿El demonio? Ese es el chanclas. Pero no es el mal, es el malo.
Es repetitivo, pero pues perdón, pero es necesario. Cuando tenemos una puerta, ahí esa puerta que está atrás, cualquier puerta que tengan ustedes en su casa, la pregunta es, ¿dónde compraron el hoyo de la puerta? ¿No compraron el hoyo para la puerta? Se hizo para ponerla. Se hizo. ¿En dónde se hizo? Sobre la pared. Si yo le digo que haga una puerta aquí, ¿la puede hacer? ¿Por qué? Porque no hay pared. Entonces la pared sería el bien. El mal es cuando se quita parte de la puerta, digo parte de la pared. Entonces, conocedor del bien y del mal, ¿sí? El árbol. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el bien ya estaba en el árbol, que ese árbol contenía el bien. ¿Se entiende? Y qué cosa, si el bien es Dios, ¿qué cosa le puede decir a Dios, quítate? La voluntad humana. La voluntad humana es lo único, bueno, y la angélica también, ¿no? Pero la voluntad es lo único que puede quitar a Dios de un lugar. Por lo tanto, ahora con ese conocimiento, ¿cuál sería el árbol? La voluntad humana. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad humana. Porque Dios ya estaba ahí con él, y el mal era si la voluntad humana le decía, quítate, voy a obrar yo sola. O sea, el fruto es el acto de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Entonces, con eso ya tenemos ese dato extra. Y ahora entendemos por qué Jesús le dice a Luisa, bueno, decíamos primero de Luisa. Luisa es esta persona que viene a suplir lo que Adán dejó inconcluso. O sea, en el momento que Adán se sale, en ese momento se pierde la unión, se pierde la gracia y nadie puede entrar al cielo. Todos quedan prácticamente condenados. Ninguno de los buenos del Antiguo Testamento, ninguno de los santos del Antiguo Testamento pudo entrar al cielo. Todos se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención para que Jesús rehiciera sus vidas, les consiguiera el perdón y ahora pudieran entrar ya con Él al cielo. Por lo tanto, ahí se cumple aquello de irremediablemente morirás. Y todos estábamos condenados a morir. Todos. Si no hubiera venido Jesús a redimirnos, nadie hubiera podido llegar al cielo. Por lo tanto, Dios hubiera fracasado en su plan y prácticamente nos hubiera destruido desde aquel momento. No tenía sentido seguir con la creación, porque la finalidad de la creación es tener su reino. La finalidad de la creación no está en nosotros. La creación no fue hecha para nosotros. La creación fue hecha para Dios. ¿Se entiende? Toda la creación me sirve para llegar a Dios, y llegar a Dios es el final, porque ahora yo soy para Dios. Ese es como el punto clave de todo. Cuando el reino se pierde, Jesús viene y restituye todo, pero no deja el reino. O sea, Él predica el reino, Él siempre habla del reino, pero
lo único que nos deja es la parte de la redención, del perdón, pero no nos deja el reino. ¿De acuerdo? Ninguna persona, ningún santo de los que ha habido en estos 2000 y tantos años, desde Jesús hasta la fecha, ha podido vivir vida divina. Hasta que llega Luisa. Luisa es una mujer italiana que Jesús escoge, las razones son de él, y en ella va a hacer nuevamente la prueba que hizo con Adán. La van a enseñar a vivir vida divina y le van a restituir la vida divina y la voluntad divina si ella acepta. Y se pasa 64 años de su vida en esa unión, en esa continua comunicación con Jesús y con Él enseñándole el cómo. Y entonces Luisa es la que restituye, porque ella sí acepta, sí pasa la prueba, y en ella se restituye el reino. Entonces, cuando Jesús le está diciendo esto, que ella es el segundo eslabón de unión con la divinidad y la humanidad, Luisa le dice, oye, ¿está tu mamá? Y entonces es cuando Jesús le dice, espérate, mi mamá no entra en la parte secundaria del amor. Es un solo anillo conmigo. En otra ocasión, Jesús se lleva a Luisa, o sea, Jesús se presentaba con Luisa, Luisa se ponía en éxtasis y su espíritu de Luisa salía, y ahí Jesús le iba mostrando cosas, le iba dando sus enseñanzas. Y un día se la lleva al cielo, porque era un 15 de agosto. ¿Qué se celebra el 15 de agosto? La Asunción de María. Y entonces Luisa narra que está en el cielo a modo humano, que ya todo estaba preparado, o sea, estaban todos los ángeles, estaban todos los santos, todo el mundo estaba esperando que iniciara la fiesta, pero María no aparecía. También dice que en el cielo se veía un sol inmenso con una luz infinitamente más fuerte que la luz del sol, pero que no lastimaba los ojos. Pero la Virgen, nada. Hasta que de repente como que se abre una puerta en ese sol y aparece la Virgen. ¿Qué nos está diciendo? Que la Virgen está inmersa en Dios, que está dentro de Él, que forma una total separación entre ella y toda la humanidad en cuanto a santidad. ¿Sí? Entonces la Virgen tiene este puesto tan especial con Dios. En fin, hay un libro para ir ya empezando a conocer un poco más. Un libro que se llama La Reina del Cielo. ¿Quién lo ha leído? Pocos también. Bueno. En ese libro María le va narrando a Luisa cómo fue creada su alma. O sea, porque si su alma es inmaculada, lo que vale la pena entender es cómo fue creada su alma. Vamos a hacerlo así rápido. Y le va dictando por pasos y le dice, mira hija, en el primer paso dice, desde el primer instante de mi concepción fui plasmada, enfervorizada y puesta en la luz divina, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. ¿Qué le está diciendo? Que el alma de María fue creada dentro de Dios mismo. Por lo tanto, ahí no puede haber corrupción, no puede haber mal, y el alma queda sin la mancha original. ¿Sí? En el segundo paso dice que en cuanto Dios vio esa alma
pura y tal y como Él había pensado para todos nosotros. Dice, Dios hizo entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano, purificado por Él y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara torrente sobre mi pequeñez en acto de ser concebida. Y la divinidad, descubriendo en mí bella y pura su obra creadora, sonrió de complacencia, y queriéndome festejar, el Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos. ¿Qué nos dijo? Que el Padre deposita en ella su potencia y ¿qué dijimos? Es la voluntad divina. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, pone en ella la sabiduría y el Espíritu Santo pone el amor. Por lo tanto, María readquiere los dones de la voluntad divina, los dones de la ciencia infusa y los dones del amor divino en ella. En el tercer paso, lo importante es que Dios la dota con razón divina. O sea, no la deja con la razón que nosotros tenemos. Y aquí podemos pensar que esto es medio ilógico porque apenas estaba siendo concebida su cuerpo y apenas estaba recién formada su alma. Pero el alma, y esta es del alma de todos, no es nada más la de María, el alma nunca es un alma bebé, el alma no tiene que aprender. El alma no crece, el alma no se enferma, el alma es perfecta. Lo único es que carente de los dones, tiene que estar sujeta a lo que la criatura alcanza a tener, que es una razón humana. Pero Dios, siendo ella inmaculada, la dota de razón divina para que entienda las cosas tal y como las entiende Dios. En el cuarto paso, María ya es inmaculada, ya tiene todo esto y necesitaría prueba. No, sí, quién sabe. A lo mejor. Sí, una prueba. Adán tuvo una prueba, nosotros tenemos una prueba. Todo el mundo tiene una prueba. ¿María necesitaría la prueba? ¿María necesitaría ser redimida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque María, con todo esto, pero viene del género humano. Ella es hija de la familia humana, hija de Adán. Por lo tanto, es heredera de la mancha original. Tiene que ser redimida gracias a los méritos de su futuro hijo. Se le aplican esos méritos y por eso es que es inmaculada, es redimida. Pero por ser redimida ahora necesita una prueba. Claro, y eso la Iglesia lo dice, o sea, no veo por qué me hace esa cara. Porque me confunde la parte que dice pecados. Bueno, es lo que estamos tratando de dar a entender. O sea, Dios la crea inmaculada gracias a que se le aplican los méritos de su Hijo por anticipado. En Dios no hay tiempo, en Dios no hay tiempo. Entonces, en el momento que están creando el alma de María, para Dios ya está la redención hecha. Entonces, los méritos de Jesús se le aplican a María,
María queda redimida y por eso es que es creada inmaculada. ¿Sí? Es creada inmaculada igual que Adán. Adán también fue inmaculado. Eva también fue inmaculada. Pero necesita una prueba, porque si no le dan una prueba, ¿qué hubiera pasado? Que María no sería voluntariamente lo que Dios había decidido y sería como esclava. Ahí sería prácticamente esclava de Dios o un robot. ¿Mande? Tendría que hacer práctica su voluntad. Sería un robot. Dios quiere una relación al tú por tú con una criatura. Dios quiere decirle te amo, pero usted tiene que aceptar voluntariamente ese te amo y voluntariamente regresarlo y decir yo también te amo. ¿Sí? Si no le dan más que la vida divina, ahora dígame, ¿qué es usted? ¿Un robot? ¿Un muñeco, un títere? Y Dios sería un ventríloco. Dios le diría, te amo, y tendría que correr a meterse en usted para decirle, yo también te amo. ¿Sí se entiende eso? Por lo tanto, María debe aceptar voluntariamente aquello. Y para eso necesita una prueba. ¿Sí? Y dice Jesús, bueno, aquí en el cuarto paso, le enseñan a María el bien y el mal. ¿Qué le enseñaron? Los actos de la voluntad humana, lo que la voluntad humana había hecho con lo que Dios había creado. Le presentan toda la creación de Dios, todo el plan de Dios, y luego le presentan la acción de la voluntad humana. Y en ese momento María dice que tuvo horror de ver lo que la voluntad humana produce y ahí no quiso saber más de su voluntad y en ese momento la deja su voluntad atada a los pies del trono de la divinidad y nunca quiso volver a hacer nada con su voluntad. Como esta prueba es en la eternidad, en ese momento toda su vida de María está, ¿cómo se los explico? Está pasando su prueba por toda su vida, en un instante en la eternidad cuando está siendo creada su alma. Cuando María viene a este mundo, ya nace aquí, su prueba ya la pasó en la eternidad. Por lo tanto, ella nunca pecó porque ya estaba pasada su prueba. ¿Sí se entiende?